Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Eh, Nos hemos quedado, recuerden, justamente en el capítulo número 34 del segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Y es un capítulo muy interesante porque nos habla acerca de uno de los mejores reyes que tuvo Judá, el reino del sur. Y vemos aquí a Josías y hay una narración muy particular acerca del libro de la ley, acerca de la Torá. Y bueno, pues vamos a entrar en tema. Quiero mencionarles que en la primera parte de este capítulo, pues se nos da el comienzo de las reformas del rey Josías. Y entre el versículo 1 y 2, pues nos da un resumen de lo que fue el reinado de Josías, el hijo de Amón. Recuerden lo que hablábamos ayer acerca de Amón, que fue un rey malo, que vivió muy poco, y pues de esa manera pudiéramos pensar que su sucesor, su hijo, pudiera tener la misma conducta, pero pues gracias a Dios Josías tuvo una conducta completamente diferente a la de su padre, y pues él viene a hacer lo que el rey David hizo, anduvo en sus caminos, dice la palabra. Y para ello pues vamos a leer el versículo 1 y 2 de este capítulo número 34 del segundo libro de Crónicas. Y dice la palabra de Dios: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Bueno, vamos a desglosar esto primero. Dice la palabra que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Recordemos que era un tanto inusual, y puede seguir siendo inusual, que un joven, prácticamente un niño, pues llegue al trono de un reino. Pero pues este jovencito llegó a este trono del reino de Judá a la edad de 8 años. Y esto pues fue debido al asesinato de su padre. Recuerden que Amón, perdón, fue asesinado por sus siervos. Y de esta manera, pues, este joven sucede a su padre y se entrona en el reino de Judá. Hay algo curioso, mis amados, que vamos a tener que comprender respecto a la condición de lo que dice aquí la palabra de Dios, que en vez de decir reinó en Jerusalén, en Judá, dice ahí el versículo 1 que reinó en Jerusalén. Bueno, pues tenemos también que recordar para este punto en particular que el antiguo reino de Israel pues ya había sido llevado cautivo, ¿verdad? Estaba en ese proceso justamente, y pues de alguna manera este joven, el rey Josías, pues empieza a extender su reino nuevamente hasta los confines del reino del norte. Ya no nada más se quedó circunscrito en el reino del sur, que era Judá, sino que empezó a tener influencia en todo el reino del pueblo judío, mis amados. Y pues aquí vemos cómo por fin, después de más de 300 años, la profecía que se da en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2, se cumple al declarar pues lo que quiere decir el nombre de Josías, que quiere decir el hombre de Dios de Judá. Y de esta manera pues se cumple esa profecía. Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos, y que aunque para nosotros pudiera ser que es de tardanza el cumplimiento de alguna de sus profecías, de alguna de sus promesas, pues siempre vendrán en el tiempo perfecto de Dios. Ajá. En Moed, el tiempo perfecto de Dios. Entonces, dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esto fue verdad de parte del rey Josías a esa temprana edad. Desde los 8 años empezó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Pero también podemos ver que esto se refiere pues más a la descripción general de su reinado que a una descripción de su persona a los 8 años de edad. O sea, tenemos que comprender que hizo lo recto ante los ojos de Jehová como una situación general de su comportamiento durante
todos sus 31 años de reinado. ¿Okay? Ya del versículo 3 al 7 se nos enseña acerca de cómo Josías entra en una actitud correcta en contra de la idolatría que ya se había extendido en todo Judá y en el antiguo reino de Israel, como les digo. Entonces, dice la palabra de Dios que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Ajá. Dice la palabra entonces que comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, culturas e imágenes fundidas. Recordemos que la adoración de esta gran variedad de ídolos pues fue arraigada después del reinado de su padre, de Amón. Entonces, obviamente Josías pues viene a hacer una serie de reformas, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Junto con las reformas finales de Manasés, su abuelo, pues ayudaron en contra de esta tendencia. Pero desde el breve pero perverso reinado de Amón, pues había mucha idolatría nuevamente en la tierra de Judá. Y de esta manera, pues Josías empieza a hacer lo correcto. Vemos cómo la variedad de ídolos descrita aquí, pues muestra qué tan profunda era ya la idolatría en todo este territorio. Había ídolos dedicados a los Baales, había ídolos dedicados a la diosa Acera y a todas las huestes de los cielos, como ya lo estudiamos. De hecho, recordemos que hasta en el propio templo de Dios, ¿verdad? Pues se erigieron altares y se llevaron ídolos. Y desde el registro del segundo libro de Reyes, pues parece que Josías comenzó las reformas de purificación del centro hacia afuera, como debe ser. Muchos reyes, como vimos anteriormente, iniciaban las reformas del exterior hacia el templo, pero Josías hizo pues todavía algo más correcto. Empezó por el principio, ahora sí, limpiando perfectamente bien el templo de Dios, Samaria y todos los alrededores siguieron siendo limpios a través de las reformas de este rey, de este joven rey. Imagínense, a la edad de 16 años tomar la actitud correcta de buscar a Dios y posteriormente a la edad de 20 años empezar una limpieza y unas reformas espectaculares en referencia a la restauración correcta pues, de la religión o propiamente de la relación que Dios tenía con el pueblo. Y de esta manera pues empieza a ser lo que el libro mismo declara, hizo lo correcto, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, también vemos aquí una palabra muy particular que es la de buscar, ¿verdad? Dice que él buscó al Dios de David, su padre. Bueno, pues en este libro de las crónicas se describe el hábito de buscar a Dios en cada situación y también se refiere a la actitud que Dios busca en los que oran, en los que Dios ve que se humillan delante de Él, que le buscan con todo su corazón. Y esa es la actitud correcta que Dios quiere que ustedes y yo tengamos. Dice la palabra de Dios que a los 12 años, ¿verdad? Bueno, pues nosotros podemos ver que pues era un jovencito propiamente. Y aquí podemos también observar que no importa la edad cronológica que podamos tener, siempre y cuando busquemos el rostro de Dios, busquemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar una guianza correcta, nos va a dar pues la inteligencia, la sabiduría que necesitamos, que aunque no tengamos a la mejor experiencia o una edad lo suficientemente adulta como para que la gente pueda actuar en consecuencia por las reformas que se puedan generar en nuestras vidas, pues el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda, mis amados. Dice la palabra que también quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Imagínense lo que este joven rey Josías hizo, que fue una situación
de llevar a cabo el castigo prescrito para los sacerdotes idólatras en Israel. Y también lo hizo con un objetivo de contaminar los altares paganos. Al quemar los huesos de sus propios sacerdotes de esos altares, se contaminaban esos altares y por lo tanto, aún en la idolatría, pues hay reglas, ¿verdad? Y pues al ser contaminados esos altares, pues los idólatras que todavía quisieran promover esa actividad o esa actitud, pues ya no tendrían un espacio libre de contaminación hasta para ellos mismos. Y por esto, pues vemos cómo Josías hace las cosas de una manera extraordinaria. Las reformas de Josías no solo eliminaron las cosas pecaminosas, sino también a las personas pecaminosas que promovieron y permitieron estas cosas pecaminosas, ¿verdad? Entonces, los ídolos que llenaron el templo, pues no llegaron allí ni se quedaron ahí por sí solos. Hubo sacerdotes que fueron responsables por estas prácticas pecaminosas y por lo tanto, al quemar los huesos de los sacerdotes, él estaba dándole un claro ejemplo a no solamente el sacerdocio, sino a la sociedad misma, al pueblo mismo, de que las prácticas pecaminosas en su reino o en su reinado, en su mandato, pues iban a ser castigadas de la manera correcta, de la manera en que debería de haber sido desde siempre. Toda reforma completa, mis amados, pues no puede solo tratar con las cosas pecaminosas, pues también debe tratar con la gente que provoca esta situación. Y obviamente Josías, que estaba siendo, pues obviamente y evidentemente dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pues empezó a hacer todo esto de una manera integral, completa. Porque si no se lidia con la gente pecaminosa, pues rápidamente traerán de vuelta las cosas que provocan al pecado, que son abominación delante de Dios, y esto pues provoca que fueran removidas justamente y ya se quitara de ese lío. Hay un dicho por ahí que dice que muerto el perro, se acabó la rabia. Y pues Josías entendió correctamente ese dicho, que a lo mejor ni lo escuchó, ¿verdad? Pero pues al momento de eliminar a las personas que provocaban esa pecaminosidad en el pueblo, pues el pueblo ya no tendría quien pudiera volver a tratar de reinstalar ese tipo de acciones o actitudes, ¿ok? Dice la palabra de Dios que lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y por toda la tierra de Israel. Hice el comentario al inicio, puesto que el reino de Israel pues había sido conquistado por los asirios, ¿se acuerdan? Y estaba en proceso de terminar, de ser despoblado en el exilio, pues Josías pudo extender también allí sus reformas, o sea, hacia todo el terreno del reino del norte. De hecho, fue hasta Neftalí, un poblado que estaba en la frontera más lejana hacia el reino del norte de Israel. Entonces, vemos aquí que ya las 3 tribus, tenemos que recordar propiamente que las 10 tribus ya se habían ido en cautividad, ya los asirios se los habían llevado y los que habían venido en su lugar, pues eran personas débiles y eran muy pocos y no eran capaces de oponerse ya ni siquiera al poder del rey Josías. Y por eso el rey Josías extiende propiamente las reformas hacia todo el territorio de judío en general, no solo del reino del sur, sino también del reino del norte. Del versículo 8 al 13 se nos enseña acerca de la restauración del templo. Y la palabra de Dios dice que a los 18 años de su reinado, o sea, a los 26 años de edad, ¿verdad? Y después de su enérgica campaña para limpiar la tierra de Judá y de Israel de la idolatría, pues Josías ahora pone todos sus esfuerzos en restaurar el templo que había sido muy descuidado, tanto como su padre, ¿verdad? Que lo había descuidado completamente, pues vemos que él ahora empieza a tomar
una actitud de restauración, de empezar a poner las cosas en el orden correcto. El cronista que escribe este libro, pues parece presentar una sucesión de 2 etapas, y voy a comentar. La primera etapa que presenta es la purificación de las prácticas religiosas en Judá, en Jerusalén y en Neftalí en el año 12 de Josías. Y la segunda etapa, ¿verdad?, es que continúa una reforma estimulada por el descubrimiento del libro de la ley en el año 18. Pero esta podría ser una presentación que se ajusta a los énfasis particulares del cronista. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente no esté exactamente en esa cronología. Pero bueno, a final de cuentas se nos presenta de esta manera, y para que podamos comprender que Josías iba dando pasos importantes en la restauración de la relación del pueblo de Dios con el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos que comentar. De hecho, quiero decirles que incluso si Josías aún no había visto una copia de este libro, lo cual no era imposible, porque pues prácticamente todas las copias, todos los libros que pudieran haber existido, posiblemente las habrían tratado de destruir los reyes que habían antecedido al rey Josías. Pero aún así quedaba mucho de la ley en la mente y en la memoria del pueblo, mis amados, que fácilmente podría haberlo persuadido y dirigido a todo lo que había hecho hasta ese momento. Porque posiblemente el rey Amón, el padre de Josías, pues seguro es que no le dio tiempo de instruir a su hijo, y sobre todo porque ni siquiera él estaba en una idea de querer seguir al Dios verdadero. Entonces, pues seguramente este joven rey Josías, pues estuvo motivado para reconstruir el templo, pues solamente después de recordar o de escuchar que fue lo que el rey Joás había hecho muchos años antes, lo que se nos narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Y pues de esta manera es que empieza él una restauración. Y dice la palabra de Dios, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová. Ese libro que de repente se encuentra en el templo que estaba prácticamente destruido, pues fue entregado en manos de los que hacían la obra, ¿verdad? Alguien encontró ese libro y lo entregó a las personas que eran los mayordomos en la casa de Dios. Entonces Josías entendió que la labor de reparar y reconstruir el templo necesitaba organización y financiamiento. Y él puso atención en ambas necesidades cuando le dio a Hilcías la supervisión de este trabajo de restauración del templo. Y como resultado, pues estos hombres procedían con fidelidad. Según el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 1 y 2, el profeta Jeremías era hijo de este particular sacerdote Hilcías, al que el rey Josías le dio ese trabajo de administrar correctamente las labores de la restauración del templo. Por eso es que Jeremías pues comenzó su ministerio durante el reinado del rey Joás, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí que el descubrimiento del libro de la ley, aquí entre los versículos 14 al 17, y dice la palabra de Dios, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Entonces, dice pues que según Deuteronomio 31, del 24 al 27, habría una copia de este libro de la ley junto al arca del pacto. Eso es lo que tenía que suceder, ¿verdad? Comenzando en los días de Moisés, cuando se establece en el tabernáculo ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto
y había una copia del libro de la ley, de la Torá. Entonces, la palabra de Dios estaba con Israel, pero pues desgraciadamente fue grandemente descuidada durante muchísimo tiempo. El libro, sin embargo, pues como vemos, parece haberse perdido durante las apóstatas administraciones de los reyes anteriores, de Manasés y Amón, el padre y el abuelo del rey Josías, ¿verdad? Pues en ellos, en esas administraciones o reinados, pues el arca del pacto se había movido y prácticamente no estaba en el lugar que le correspondía. Por lo tanto, vemos como el anuncio personal de Hilcías, de este sacerdote que dice, he hallado el libro de la ley, destaca fuertemente, ¿verdad?, que hay algo que sucedió que viene a traer, pues, como una especie de impresión espiritual. Algo especial vino a la vida del pueblo y sobre todo a la vida del reinado de este rey Josías. El secretario Safán confirma que el hallazgo tuvo lugar en el contexto de la fidelidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos encontraron también y trajeron el dinero a la casa de Dios y lo utilizaron correctamente, mis amados. Siempre que hagamos las cosas en fidelidad, en lealtad, en orden, Dios va a traer bendición adicional. Y bueno, algunos comentaristas también hacen esta observación, que aunque se ha aceptado por mucho tiempo una conexión entre el rollo de Josías y el Deuteronomio, pues las implicaciones de esto para los orígenes del Deuteronomio son mucho más inciertas, ya que ni los reyes ni las crónicas de los reyes proveen evidencia directa para esta tesis de que haya una conexión entre el libro de Josías y el libro de Deuteronomio. Esto fue defendido repetidamente desde el 1805 de nuestra era, en donde se defiende que el rollo se compuso como parte de un movimiento de la reforma desde el Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, nosotros, pues, bueno, hice este comentario para efecto de comprender, porque hay situaciones en donde cuando nos ponemos a estudiar más a fondo esto, pues vamos a encontrar comentarios de algunos escritores que nos pueden sacar de alguna manera, pues, de onda, como decimos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Safán lo llevó al rey. Pues aquí vemos cómo la palabra de Dios se difunde, ¿verdad? Había sido olvidada y considerada más que un libro polvoriento. Ahí estaba, así, ¿verdad? Como cuando de repente entramos a un ático, todo polvoriento, en mi pueblo se lo llama terrado, y ahí encontramos muchas cosas, y así fue como se encontró este libro. Pues ahora este libro era encontrado y empezó a ser leído y empezó a ser difundido todo aquello que existía dentro de esas páginas. ¿Eh? Entonces debemos esperar alguna medida de avivamiento espiritual y renovación a continuación en este reino, ¿verdad? Si empieza a declararse la palabra de Dios, si empieza a conocerse, si empieza a difundirse, pues obvio que tiene que haber un avivamiento, porque entonces la gente va a empezar a tener la experiencia de ese trato con Dios. Vemos cómo a lo largo de la historia del pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios era recuperada y difundida, entonces seguía un avivamiento espiritual. Y puede comenzar tan sencillamente como lo hizo en los días de Josías, con un hombre encontrando, leyendo, creyendo y difundiendo el libro. La gloria sea para el Señor, porque curiosamente, ¿verdad? Vemos cómo nosotros como iglesia, al iniciar en esta semana propiamente ese nuevo plan de lectura bíblico que llevamos pues ya por espacio de 4 años concluidos iniciando el 5.º año, mis amados hermanos, pues vemos que Dios va a traer verdaderamente un avivamiento espiritual, no solamente a nuestras vidas, sino a la vida de la iglesia, aljaba de Dios, y a la vida de mucha gente
a la que Dios nos permita llegar difundiendo su bendita palabra. Esto tiene que tener pues un tono muy particular para nuestras vidas. Tiene que tener ese deseo de hacer lo que nos corresponde, mis amados. Verdaderamente vamos a llevar y a promover la palabra de Dios, pues ayudando, ¿verdad? En este caso, pues difundiendo lo que estamos haciendo para que de esa manera mucha gente pueda tener el avivamiento que tanto necesita en su vida y en su corazón. Amén. Bueno, pues aquí, mis amados, nos lleva a una condición de ver cómo el rey Josías escucha la palabra de Dios. Se nos narra entre los versículos 18 al 21 y dice la palabra de Dios: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: anden, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces vemos aquí que al escuchar la palabra de Dios, pues esto provocó una obra espiritual en el rey Josías, en su corazón. No se trataba solamente de la transmisión de información. No, el escuchar la palabra de Dios tuvo un impacto de gran poder espiritual en la vida de Josías. Recuerden que cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, siempre va a traer las consecuencias y va a cumplir el objetivo por el cual Dios envía su bendita palabra a nuestras vidas. Sabe que cada uno de nosotros, sabes que tú y yo hemos sido realmente impactados por el poder de la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra en el griego que se utiliza para la palabra de Dios, para el evangelio de Jesucristo, es dunamis, que quiere decir dinamita. Y esa dinamita pues es la que verdaderamente viene a transformar nuestras vidas. Y pues así le pasó a este joven rey Josías. Un arzobispo medieval de Canterbury asumió que Josías escuchó todo el libro de una sentada. Y él dice: qué contraste con nuestros reyes y magnates actuales. Si una vez al año escuchan la palabra de Dios predicada, la encuentran nauseabunda y abandonan la iglesia antes de terminar el sermón. Ahora la verdad es que mucha gente, mis amados, hice este comentario porque mucha gente, tristemente, cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, pues no la encuentran como ahora tú y yo la encontramos, dulce como la miel, sino que la encuentran nauseabunda y prefieren mejor salirse, dejar de escuchar lo que se les predica, porque tristemente están más, pues, acondicionados a lo que están viviendo, a su poder, a su riqueza, a su condición económica, a lo que el mundo les está ofreciendo, que a la condición verdadera que Dios puede traer a sus vidas. Este joven rey Josías, pues dice este señor que posiblemente se sentó a escuchar, imagínense, todo el Pentateuco prácticamente, de una sola sentada, y no se aburrió, sino que estuvo atento. La gloria sea para el Señor cuando nosotros nos enamoramos de la palabra y estamos atentos. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque obviamente sé que no es fácil, que no es muy grato muchas ocasiones el sentarnos a estar escuchando la palabra de Dios por un tiempo excesivo. Pero cuando lo hemos hecho, mis amados, ahora que nos hemos dado pues la oportunidad de escuchar a la bendita palabra de Dios, escuchar su voz de Dios,
pues ha venido a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Y tiene que haber un efecto que nos traiga a una convicción de seguir a Dios, de entrar a sus caminos y de seguir por el camino que Dios nos ha trazado para vivir esa vida plena, esa vida de abundancia que el Señor nos ha ofrecido. Y lo hemos vivido ustedes y yo. Ahora tenemos una bendición adicional, tenemos sabiduría de lo alto. Ya no es la misma sabiduría que teníamos, a lo mejor que habíamos conseguido por el esfuerzo de nuestros estudios seculares, por el hecho de tener algo de experiencia. No, mis amados, ahora tenemos una sabiduría excepcional, una sabiduría que viene del corazón de Dios. Y eso pues también tiene que venir a dar para nosotros un sentimiento de orgullo santo. ¿Por qué? Pues porque ahora, al conocer la palabra de Dios, entramos a una dimensión completamente diferente. Jesucristo lo dijo claramente, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Estamos conociendo toda la verdad de Dios, pero también Jesucristo nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahora estamos conociendo eso y ahora estamos experimentando la vida eterna. ¿Eh? Bueno, la exposición de la palabra de Dios siempre va a traer consecuencias. Por ejemplo, en la vida del rey Josías dice que rasgó sus vestidos. Miren, el rasgamiento de la ropa en aquellos tiempos era una expresión tradicional de horror y de asombro. Entonces vemos cómo en la medida de lo posible Josías mostró su dolor por su propia cuenta y por la de la nación. O sea, experimentó horror de haber visto que durante mucho tiempo ese libro no se había vuelto a leer, no se tenía ni siquiera en mente prácticamente. Y al desgarrar sus vestidos, al rasgar sus vestidos, muestra un asombro, porque obviamente la palabra de Dios que fue expuesta para su vida, pues obvio es que le trajo a él una condición de ver que Dios quería y quiere todo el tiempo bendecir a su pueblo. Por lo tanto, vemos cómo esta era una expresión de profunda convicción de pecado, pero también de algo bueno. El pecado por haber olvidado la palabra de Dios y lo bueno porque Dios traería un avivamiento al pueblo judío por el hecho de empezar a retomar lo que es propiamente ese pacto que Dios hizo con su pueblo. El avivamiento y el despertar espiritual, mis amados, pues están marcados por esas expresiones, primero de la convicción de pecado y el hecho de ver que Dios traerá bendición a nuestras vidas. Cuando tú y yo fuimos expuestos por primera vez a la palabra, el Espíritu Santo de Dios, teniendo misericordia, mostrando misericordia por nosotros, nos convictó de pecado. Muchas veces fuimos seguramente señalados, mucha gente quiso mostrarnos que estábamos en pecado, que estábamos haciendo lo incorrecto, pero con la mano en la cintura, sin la convicción del Espíritu Santo, pues les decíamos, pero si tú, ¿cómo estás? ¿Por qué me dices a mí? Ve primero lo que tú haces, ve primero que tú también pecas, ve primero lo que tú dices, cómo actúas, y después dime a mí lo que tú quieras. Obvio, nosotros humanamente no podemos convencer a nadie de pecado, no podemos hacer absolutamente nada en ese sentido. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta y cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que toma la parte de su trabajo, porque la convicción de pecado, pues es el trabajo especial del Espíritu Santo, mis amados. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:8, cuando dice, y cuando Él haya venido, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Ah? Entonces, este rey, este muy joven rey, Josías, fue convencido del pecado, no solo de su propio pecado, sino fue convencido del pecado general de la nación, que habían olvidado la ley, que habían olvidado los preceptos que Dios había establecido para que fuera una nación bendecida. Y entonces por eso después viene la bendición de parte de Dios.
Entonces, retomo, cuando tú y yo somos convencidos de pecado por parte del Espíritu Santo, pues viene una reforma sustancial en nuestras vidas y viene a ser una transformación tan real, tan fehaciente, que la gente que está a nuestro alrededor empieza a ver pues los cambios radicales que empezamos a tomar. Y la gloria sea para el Señor, porque ahí empieza un avivamiento, porque ahí empieza un enamoramiento, ¿verdad? Y empezamos en ese amor hacia Dios. No quiero decir el primer amor, porque para mí no debe de haber un primero y un segundo y un tercer amor. Yo creo fielmente que el amor debe ser eterno, desde el día en que Dios toca tu vida, ¿verdad? Pues ese amor no debe de terminar, mis amados. Debe ser constante, continuo y debe ser para siempre, porque ustedes y yo estamos buscando justamente eso, la eternidad con Dios, en ese gran amor, en esa unión que ahora Dios nos permite tener con Él. Amén. Entonces, continuando con la palabra de Dios, dice el rey Josías, anden, consulten a Jehová por mí. Fíjense bien, no era que el rey Josías no supiera nada de Dios ni cómo buscarlo. Recuerden que a final de cuentas, como judío, él tenía pues la obligación de alguna manera de saber mucho acerca de la palabra de Dios desde muy niño. Pero esto era porque sentía una fuerte convicción, ¿verdad?, del pecado que tenía, del pecado que el pueblo había cometido. Y ese pecado, recuerden que forma muchas barreras, forma hasta en muchas ocasiones esas estructuras que nos impiden ver la grandeza de Dios, nos impiden ver la misericordia y el amor de Dios. Y también pues nos llevan a hacer, a saber, a no saber qué hacer a continuación. Y por eso el rey Josías dice, consulten a Dios por mí, ¿verdad? Y él reconoce el hecho de que hay un pecado tan grande en el pueblo de Dios que hasta hace la expresión, dice, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Josías, en esa juventud, y estoy recalcando mucho esa palabra porque tenemos que comprender que no importa la edad que tengamos, cronológica, nosotros tenemos que llegar al punto de que en cualquier edad en la que Dios nos encuentre, pues tenemos que empezar a reaccionar correctamente. Este joven rey Josías supo que el reino de Judá merecía el juicio de Dios. Tú y yo sabíamos, después de ser confrontados por el Espíritu Santo de Dios, después de que el Espíritu de Dios nos convicta, nos convence del pecado en el que estábamos, sabíamos que también merecíamos el juicio de Dios, que también merecíamos la ira de Dios, ¿verdad? Este joven no podía escuchar la palabra de Dios y responder a su espíritu, al espíritu de Dios, sin confrontar seriamente el pecado de su reino. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y respondemos al Espíritu Santo de Dios, pues tenemos ahora que confrontar seriamente el pecado que estamos pasando o el que está pasando, pues la gente que está a nuestro alrededor. Y ponernos en la brecha, mis amados, y hacer las cosas correctas delante de Dios. Primeramente, tener un arrepentimiento genuino. Venir a los pies de Dios en humillación, reconociendo que nosotros tendríamos que recibir toda la ira del juicio de Dios. Pero agradecidos podemos estar y debemos estar por siempre y para siempre, porque Jesucristo llevó todo nuestro pecado. O sea, sabemos la condición en la que estamos cuando estamos alejados de Dios. Pero ahora cuando nos exponemos a la palabra, no solamente nos convence de pecado, sino que ahora la misericordia, el amor de Dios también nos enseña que Él pagó ya, que Él se aseguró de que ustedes y yo tuviéramos un acceso con seguridad y confianza al trono de su gracia, que nos ha limpiado de todo pecado.
que Jesucristo llevó el juicio y la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y bueno, mis amados hermanos, vemos cómo ahora Dios habla al rey Josías. Del versículo 22 al 28 se nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios habla a este joven rey. Y bueno, pues aquí dice la palabra de Dios. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arnás, y dice que era el guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y empieza una declaración muy particular. Bueno, pues aquí vemos cómo pues Hulda profetiza. Pues realmente no se nos refiere mucho, sabemos muy poco de esta mujer, aparte de esta mención aquí, ¿verdad? Y un relato similar registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Y con la aparente aprobación del rey Josías, el sacerdote Hilcías consultó a esta mujer para recibir orientación espiritual. Y fíjense, no fue debido a su propia sabiduría y espiritualidad, sino que era debido a que era reconocida como profetisa y podía revelar el corazón y la mente de Dios. Por eso fue consultada esta mujer Hulda. ¿Ah? Bueno, entonces, fíjense bien, ciertamente había otros profetas en Judá, pero aunque el contemporáneo profeta Jeremías no se menciona en él elogió a Josías. Y el profeta Sofonías estuvo activo durante este reinado también. Sin embargo, por alguna razón, quizás espiritual o quizás práctica, no lo sé, eligieron consultar a Hulda, profetisa. Y nosotros, pues ahora sabemos por esto, y se tienen hechos en todas las edades para corroborarlo, ¿verdad? Que reyes, líderes, ¿verdad? Pues muchas ocasiones no conocen el verdadero conocimiento de Dios, y que una simple persona, como por ejemplo esta mujer, ¿verdad?, pues pudiera tener más conocimientos de los testimonios divinos que muchos de aquellos reyes o líderes o gobernantes, ¿verdad?, que les tengan que dar la explicación y hacer cumplir la ley que Dios ha declarado. Entonces, la palabra de Dios continúa diciendo a través de esta mujer, dice Dios: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Josías obviamente sabía que Judá merecía juicio y que el juicio ciertamente vendría. Judá y sus líderes habían andado en contra de Dios por mucho tiempo y no se arrepentían genuinamente como para evitar el eventual juicio. Entonces dice la palabra de Dios que todas las maldiciones que están escritas en el libro vendría sobre la vida del pueblo de los judíos. Recordemos que la palabra de Dios es verdadera, mis amados. Incluso también en las promesas que Dios hace de juicio cuando el pueblo se sale de los caminos de Dios. La fidelidad de Dios, como vemos, es demostrada tanto por su juicio sobre los perversos como por su misericordia con los arrepentidos. Entonces vemos aquí cómo Josías continuó con el trabajo de reforma, aun cuando sabía que a nivel nacional estaba predestinado al fracaso. La mujer claramente le dijo que no habría un verdadero arrepentimiento por parte del pueblo y por lo tanto el juicio era inevitable. Obviamente esta mujer pues solamente declara lo que sabemos, que Dios es el único que escudriña el corazón del hombre, ¿verdad? Y a final de cuentas él sabe justamente que el corazón del pueblo en general pues no iba a tener un arrepentimiento genuino. Entonces fue cuando la fuerza heroica de Josías se manifiesta.
Él simplemente continúa con esta labor, sabiendo que el fracaso iba a ser inevitable porque vendría el juicio de Dios. Y él creía verdaderamente en la palabra. Entonces vemos cómo ningún camino de servicio pues es más difícil que el de dar testimonio a Dios en palabra y en trabajo y en medio de las condiciones, ¿verdad?, que no responden. En cualquier circunstancia o situación, por difícil que podamos estar pasando, mis amados, pues tomemos el ejemplo de este joven rey Josías. Seguir en el servicio de Dios, seguir haciendo lo que nos corresponde, aún a sabiendas de que posiblemente no tengamos el éxito humano que pudiéramos desear o querer, ¿verdad? Simplemente hacer lo que nos corresponde. Bueno, dice ahí la palabra de Dios, y tu corazón se conmovió. Vemos cómo el corazón de Josías se conmovió de dos maneras. Primero, recordemos que el corazón de Josías se conmovió con la palabra de Dios y fue capaz de recibir la voz de convicción del Espíritu Santo que le estaba diciendo que había un gran pecado en el pueblo. Y segundo, pues se conmovió con el mensaje de juicio que esta profetisa Hulda, ¿verdad?, le da en los versículos que ya comenté. Entonces dice también, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Amados, ¿han notado alguna vez la diferencia entre ser humilde y ser humillado? Miren, muchas personas son humilladas que no son humildes en absoluto. Es una humillación voluntaria del alma, la que es inculcada por el ejemplo de Josías. O sea, cuando nosotros venimos voluntariamente, cuando nuestro corazón verdaderamente está arrepentido, tiene el deseo de humillarse delante del rey. Y así es el ejemplo que Josías nos dio. Y también nos genera una idea de que el Espíritu de Dios pues nos hace dispuestos en el día de su poder para humillarnos voluntariamente ante Dios. Así es como tenemos que vivir esa condición cuando hemos comprendido que algo está equivocado en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Bueno, aunque el rey Josías murió en batalla, hay por lo menos tres formas en que esto fue verdad, de que fue recogido en su sepulcro en paz. Primero, murió antes de que el gran desastre espiritual y el exilio el reino del sur llegara. Segundo, se reunió con los espíritus de sus padres que estaban en paz. O sea, seguramente esto nos deja ver que él se fue al cielo, simplemente. Y el tercero, que es lo que apoya mucho el comentario de que se fue al cielo, que murió en el favor de Dios, aunque murió a manos del enemigo, pero Dios lo tuvo en su favor. Entonces vemos que aunque Josías murió en circunstancias violentas, esto pues no invalida la promesa de Dios, que en realidad significa que el exilio no tomaría lugar durante la vida del rey Josías, durante su reinado. Entonces dice ahí, tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Esta fue la misericordia de Dios específicamente para el rey Josías. Su propia consagración y corazón tierno no pudieron evitar el eventual juicio de Dios, pero lo pudo retrasar. Fíjense bien cómo nosotros podemos hacer muchas cosas que Dios puede hacer para bendición de nuestras vidas. El juicio era inevitable, ¿verdad? Y este juicio inevitable algunas veces puede retrasarse debido a los corazones tiernos del pueblo de Dios cuando nosotros venimos en humillación delante del Rey. Habrá cosas que tengamos o que se tengan que cumplir porque Dios ha decretado juicio por el extravío del pueblo. Pero si nosotros nos arrepentimos genuinamente y venimos delante de Dios, pues se retrasará y tendremos la oportunidad de estar de una manera diferente. Dios retrasó el juicio incluso en el reinado de Acab, ¿se acuerdan?
quien respondió a un mensaje de advertencia con una especie de arrepentimiento, ya lo estudiamos. Pero aquí, ya en la segunda parte de este capítulo, pues vemos el honesto arrepentimiento del rey Josías y el pueblo de Judá. Y de los versículos 29 al 30 nos dice que Josías lee la palabra de Dios a los líderes de Judá. Y dice la palabra, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá. Josías escuchó la promesa de juicio final y del retraso inmediato del juicio. No respondió con indiferencia o con un simple contentamiento porque él no vería el juicio en su tiempo. Él quería que el reino se pusiera a cuentas con Dios y sabía que no podía hacerlo él solo. Necesitaba a los ancianos de Judá para que se unieran en quebranto, ¿verdad? Para que quebrantándose delante de Dios se arrepintieran junto con el rey Josías delante del rey de reyes, mis amados. Y dice la palabra de Dios y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro. El rey hizo esto él mismo. Estaba tan preocupado porque la nación escuchara la palabra de Dios que se las leyó él mismo. Se aseguró de que se leyera. Él lo hizo. Ojalá y esto pueda traer a su mente. Ojalá y esto pueda traer a su mente pues lo que estamos haciendo en este centro de formación cristiana Aljaba de Dios. Si se dan cuenta, pues dentro del liderazgo que Dios me está permitiendo tener, yo me estoy asegurando de leerles la palabra de Dios para que ustedes y yo vengamos verdaderamente en una actitud correcta delante del Rey. Amén. Y para la gloria de Dios lo digo, mis amados, no para que nadie se vanagloríe. Es especialmente interesante que consideremos la forma escrita de la palabra de Dios como superior a la tradición heredada, lo que nos ha dado. Ahorita escuchamos ese cueterío, ¿verdad? Aquí una tradición heredada que tristemente pues impide que la gente considere la palabra de Dios. Hoy le doy toda la gloria y toda la honra a mi Señor, porque ustedes y yo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos dispuestos a pagar el costo de corregir esas prioridades. Y mejor leer la palabra de Dios, mejor escuchar la voz de Dios, que seguir escuchando la tradición que hemos heredado. Gloria sea para el Señor. ¿Ah? Y entonces ya en los versículos 31 al 33 vemos cómo el pacto es renovado. Y dice la palabra de Dios, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. El rey Josías, mis amados, se paró delante del pueblo y públicamente declaró su compromiso de obedecer la palabra de Dios con lo mejor de su habilidad. Esto es, con todo su corazón y con toda su alma. Mis amados, él hizo pacto y literalmente él, ¿verdad? Provocó una situación de que se generara una idea generalizada de caminar en los caminos de Dios. Y dice la palabra de Dios, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban. O sea, no bastaba que el mismo rey lo hiciera y ofreciera su ejemplo al pueblo. Ellos tenían que seguir tomando una posición respecto al pacto, pero ellos mismos. Recuerden que todo esto es personal, mis amados. A final de cuentas, yo podré hacer pacto delante de Dios en este ministerio que el Señor me ha dado, como el pastor de este centro de formación cristiana Aljaba de Dios. Yo he hecho pacto delante de Dios de caminar, de perseverar, de continuar el trabajo que el Señor me ha mostrado y la visión que Dios me ha dado. Pero a final de cuentas, mis amados, ustedes mismos tendrán que levantarse respecto a esto que estamos estudiando y hacer su propio pacto delante de Dios. Tomen una posición con respecto a esto ustedes mismos.
Esto mostró que la obra del Espíritu de Dios fue más allá del rey y de los líderes, puesto que se extendió también al pueblo. Hoy es mi oración desde lo profundo de mi corazón, mis amados, que este avivamiento que Dios está provocando, no solo en mi corazón y en el corazón de los líderes, se extienda y se provoque ese avivamiento en el corazón de todos, de todo el pueblo de Dios. Hay un comentario de un hombre que se llama Clark que dice: es probable que los haya hecho levantarse cuando leyó los términos del pacto y así testificar su aprobación del pacto en sí y su resolución de cumplirlo fielmente y con perseverancia. Y pues esto vemos que la palabra de Dios dice: no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Por lo tanto, vemos que la labor del rey Josías tuvo un efecto duradero en el pueblo de Judá, puesto que se mantuvieron fieles a Dios durante todo su reinado. Y aquí vemos cómo la misericordia de Dios se muestra, porque durante todo el reinado de este rey Josías, pues simplemente no llevan el exilio al reino del sur, como ya había sido la condición del reino del norte. Y bueno, el día de mañana veremos el capítulo número 35, referente a la Pascua de Josías, la gran Pascua de Josías, ¿va? Bueno, pues vamos a ver cómo Josías dirige a los sacerdotes y a los levitas para llevar a cabo la Pascua. Amén. Eso lo veremos el día de mañana. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.